voy a concentrar especialmente en exponer algunas reflexiones sobre el estado de las cosas y el proyecto de reforma respecto de la oposición. ¿Okay? Como ven, el contradictorio no solamente se encuentra reconocido porque el legislador prevé expresamente un artículo, como lo pretende ahora en el proyecto de reforma, en donde diga en la sumilla contradictorio, sino que esta se puede ver plasmada o reflejada durante todo el proceso, pero en este caso en materia de tutela cautelar. Adelanto que de algún modo el contradictorio se ve reflejado en esta institución de la oposición. Y este es el tema que quiero conversar con ustedes. Primero, el estado de las cosas. ¿Cuál es el estado de las cosas en el Código Procesal Civil vigente sobre la oposición? Bueno, como ya muy bien ha explicado la profesora Eugenia, acerca de que no siempre desde la vigencia del Código Procesal hemos tenido la oposición, ¿no? Aunque ciertamente desde el punto de vista histórico, en el Código de Procedimientos Civiles de 1912 estaba también una figura de la oposición para el embargo preventivo, existía ya, no es tampoco una novedad en sede nacional. Sin embargo, en el texto original del Código Procesal Civil vigente no aparecía por ningún lado la oposición. Lo único que existía como una posibilidad de defensa de la parte pasiva de la medida cautelar, para no utilizar la expresión afectado con la medida, que no le gusta a Eugenia, solo podía apersonarse y apelar, punto, nada más. No podía hacer más, ¿no? Obviamente la apelación no es lo mismo que el contradictorio, ¿sí? Es igual de relevante, pero no son lo mismo. No se puede decir que, como quizá un sector de la doctrina dice, que el contradictorio se encontraba ya tutelada porque existía la posibilidad de apelación. No, eso no es contradictorio, es otro derecho fundamental, si es que lo existiese, como el derecho fundamental a la impugnación, que yo considero que propiamente es un derecho fundamental, además del de pluralidad de instancia, que sería otro. Bueno, esa era la versión original del Código del 93, no había la posibilidad en buena cuenta, no había contradictorio. Las medidas cautelares se pedían y concedían, ¿sí? Concedían, concesión nos daba el juez, sin escuchar a la otra parte, inaudita et altera pars, ¿sí? Sin escuchar a la otra parte, punto, no había contradictorio, ¿no? A esperar que en segunda instancia el revisor pueda dejar sin efecto, revocar, ¿no? esta medida cautelar. Sin embargo, luego el legislador decidió, ¿sí?, incorporar la figura de la oposición, ¿no? Entonces, bueno, cuando pude revisar en la primera oportunidad que se incorporó la oposición, dije, bueno, aquí hay un cambio, ¿no? De este cambio cultural que mencionaba la profesora Eugenia, un cambio cultural acerca de la necesidad de considerar el contradictorio en sentido fuerte, si se quiere, ¿no? Como diría Picardi, dentro de la tutela cautelar. Y como muchos sistemas de justicia que prevén el contradictorio, como el caso de España, la ley de enjuiciamiento civil, en fin, todos los textos procesales, Francia, Italia, también la figura de la oposición, cuando se concede la medida cautelar sin escuchar a la otra parte. Entonces dije, acá hay un cambio total, es decir, se va a establecer como regla el escuchar a la otra parte antes de resolver la solicitud cautelar, y luego cuando no se escucha a la otra parte, bueno, ahí funciona la oposición, porque esta es la lógica de la oposición en muchos sistemas de justicia. Pues eso no fue así, se incorporó la oposición y se mantuvo la estructura y el diseño de la medida cautelar sin escuchar a la otra parte. Es decir, se resuelve una vez, bueno, la fórmula es una vez dictada la medida, y luego hay problemas desde cuándo puede interponerse la oposición. Bueno, la idea es que este cambio, esta incorporación de la oposición en nuestro sistema, que a simple vista venía bien, porque ya uno decía esto es el contradictorio, tenía un problema de estructura, porque no estaba pensada para un procedimiento en la que no se atendía a la otra parte, sino simplemente se mantenía el procedimiento y además se daba la oposición. Y este estado de las cosas que tenemos ha generado diversos problemas, ¿no? Problemas como desde cuándo se puede interponer la oposición, si también se procedía a la apelación, ¿no?
incluso se han convocado algunos plenos jurisdiccionales sobre esta situación, si puede también apelarse o solo puede oponerse nada más la parte pasiva de la medida cautelar. Se han generado diversos problemas sobre esta situación. Y este es el estado de las cosas que tenemos. Además, que no se prevé tampoco, ¿no? No hay un desarrollo normativo claro de cómo funciona la oposición, ¿no? No se establece qué aspectos pueden alegarse como oposición, no se sabe si se trata de los requisitos o los presupuestos para obtener una medida cautelar, no se sabe si son aspectos, digamos, formales como el tipo de la forma de la medida, no se sabe. Y entonces en la práctica jurisdiccional se formula oposición por todos los temas, ¿okay? Tampoco se dice cuál es el procedimiento. No se dice qué debe hacer el juez. Recibe la oposición, debe correr traslado a la contraparte, se espera que sí en la práctica jurisdiccional. Recientemente en un evento el profesor Martel mencionaba que sí, esto si bien no está arreglado, pero en la práctica jurisdiccional lo que hace el juez es antes de resolver la oposición, corre traslado a la otra parte y luego resuelve. Esperemos que en todos los distritos judiciales esto sea una práctica jurisdiccional normal, pero lo cierto es que arreglado no está. Ahora bien, ¿qué es lo que se intenta hacer en el proyecto de reforma? Ahora quiero hablarles sobre el proyecto de reforma en torno a la oposición. Bueno, en torno a la oposición, creo que al menos se ha no solamente mantenido la oposición, sino también se pretende el cambio en el procedimiento de obtención de una medida cautelar, ¿no? Ya se ha mencionado muy bien que hay una regla y una excepción, ¿no? Está planteado como regla y excepción. Es decir, la regla es escuchando a la contraparte, escuchando a la parte posiblemente afectada, escuchando a la parte pasiva de la medida, etc. ¿Okay? Es decir, el contradictorio previo. Esta es la regla que se pretende incorporar, el contradictorio en sentido fuerte, el contradictorio previo. Y como excepción, ¿sí?, sin escuchar a la otra parte. No voy a ampliar más sobre esto, ya ha explicado muy bien la profesora Eugenia, pero quería mencionar en este último punto, justamente, en el supuesto de excepción, es decir, cuando se concede una medida cautelar, cuando se resuelve una medida cautelar, mejor, sin atender a la otra parte, es ahí donde se aloja la figura de la oposición. ¿Okay? Entonces, la oposición, de esta manera, viene de algún modo a ser el reflejo del contradictorio que no ha sido atendido en primer momento, ¿sí? Por eso que aquí se podría hablar de un contradictorio diferido. A Eugenia no le gusta el contradictorio diferido, ¿no? Un contradictorio o es previo o no lo es. Pero en doctrina, no sé si autorizada o no, existe al menos una tipología de contradictorio, ¿no? Previo, diferido e incluso se ha dicho eventual también. La figura de la oposición, no voy a discutir sobre estas tipologías del contradictorio. Lo que quiero centrarme es en qué se ha hecho o qué se pretende que sea ley en este proyecto de reforma sobre la oposición. Se pretende, recalco, insertar a la oposición con un medio de contradictorio diferido para que el demandado, que la parte afectada de la medida, participe en aquellos casos en que se concede una medida o que se resuelve una medida sin escuchar a la contraparte. ¿Ok? Entonces, es un contradictorio diferido. No sé si justifica para el profesor Eugenio. En lo personal, yo creo que puede haber casos, ¿sí? Casos en los que resulten, pues, este peligro en la demora demasiado apremiante, ¿no? Y, por ejemplo, la parte solicitante de la medida tendrá que demostrar que no solo hay un peligro del proceso y un peligro de infructuosidad, sino sobre todo de que en efecto esta parte afectada con la medida, esta parte pasiva, en fin, de la medida, pues es un sujeto de no crédito, por ejemplo, en un proceso de pago de dinero, un historial crediticio, un informe de Infocor, de cualquier registro, ¿no? No sé si unas registros antecedentes, de repente, de procesos civiles en donde pues esta persona tenga sendos procesos. Es decir, tendría la carga de demostrar cuál es esta situación urgente que permite y justifica esta prolongación del contradictorio. Pero lo cierto es que esta figura de la oposición se mantiene en el proyecto de reforma.
Pero creo que algo que puedo resaltar en este proyecto de reforma respecto a la oposición es que se mantiene, pero con un estado de cosas, bueno, más o menos, al menos comparable en otros sistemas de justicia. No estoy diciendo que lo que pasa en otros sistemas de justicia necesariamente nos sirva a nosotros, pero al menos tiene alguna referencia porque precisamente en el derecho comparado, ¿no? Aparece la oposición siempre cuando se trata de una medida cautelar resuelta inaudita et altera par. ¿Sí? Siempre que se resuelve una medida cautelar, una solicitud cautelar, sin escuchar a la contraparte, la oposición funciona como un medio en la que se ve proyectada el contradictorio. Ahora bien, si esto es lo bueno, algo que no se ha trabajado, y aquí voy a plantear algunas cuestiones críticas al proyecto de reforma, es que no se cae en el mismo problema de eficiencia. Es decir, no se establecen reglas claras de cómo funciona el contradictorio en el tema de la oposición. Me explico. Es decir, se mantiene la figura de la oposición, se mejora el supuesto en la que procede, es decir, sin escuchar a la otra parte, y ahí funciona la oposición, pero no se dice exactamente, no se mejora el estado de las cosas que tenemos, no se dice en qué casos procede, no se dice cuál es el procedimiento tampoco, ¿no? Y por tanto aquí hay una deficiencia, creo que importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, al menos en términos amplios, el contradictorio no es solo la posibilidad de defensa del demandado. El contradictorio supone que una decisión judicial deba ser el resultado de la participación previa de ambas partes, ¿sí? Es decir, no solamente incluso el demandado, sino también la participación del demandante. Y si consideramos que este es un concepto del contradictorio como un derecho de influencia, deber de debate, en fin, como el método del proceso, entonces no solamente debe considerarse lo que puede decir la parte afectada mediante la oposición, sino también debe establecer reglas claras de cómo se resuelve esta oposición, ¿no? Entonces, en el proyecto de reforma se dice 6 días, se debe notificar 6 días, ¿sí? A la parte para que formule el contradictorio. De hecho, 6 días se utiliza para varias instituciones en el proyecto de reforma. No sé si es ideal, son 6 días. Me preocupa es el uso continuo del número 6, ¿no? Número 6, doble de 3. No sé si eso es justificable. ¿Por qué? Sobre todo porque algo que siempre en un sector de la doctrina se ha dicho, ¿no? Algunos autores. Preocupa mucho el contradictorio en la tutela cautelar porque desnaturaliza el procedimiento urgente, ¿no? Puede generar una dilación. Entonces mejor también, esta sería una razón por la que sería recomendable la reserva, el secreto, ¿no? Entonces, 6 días hábiles, en fin, no sé si es un tiempo justificable, suficiente. 6, ¿sí? Puede ser antes. 3 días, 2 días, inmediatamente. Se espera que sea antes, ¿no? Porque si algo que siempre se acusa a la necesidad, a quienes plantean la idea de que sea el contradictorio previo, es que pueda dilatar, que cuando la medida cautelar se ordene ya sea innecesario e infructuosa, ¿no? Entonces, pero también se establece como regla que se excluye la apelación y la reconsideración. Solo la oposición, solo la parte pasiva de la medida podría interponer solo por oposición y no apelación ni reconsideración. También se dice en el proyecto de reforma que no suspende la ejecución y la resolución que resuelve sin efecto suspensivo. Pero insisto en la crítica, no se establece claramente cuáles son los aspectos que se mantiene esta omisión en el proyecto de reforma. No se dice qué debe ser materia de cuestión mediante la oposición, pese que no cuesta mucho trabajo revisar los modelos comparados. En la LEC, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece claramente los supuestos de la oposición. De hecho, hay un artículo, ¿sí?, con varios párrafos que hablan de la oposición. Entonces, propuesta, no solo crítica, sino también propuesta, ¿no? Creo que la oposición puede también dar paso a una vista. De hecho, yo soy de la idea de que la posibilidad del contradictorio deba de realizarse a partir de una vista, de una audiencia especial. ¿Por qué no? ¿No? Es decir, la propuesta en el proyecto de reforma, si se quiere, es un tanto conservadora. Se apuesta por la forma escrita, corre traslado y con o sin su pronunciamiento se resuelve. Sí, pero
¿por qué no pensar en una vista también para resolver, una audiencia especial, como aquí lo solemos llamar? Una audiencia especial. Una audiencia especial es el espacio ideal en donde se puede desarrollar adecuadamente el contradictorio, se pueden discutir todos los aspectos de la medida. Entonces, para la oposición, ¿sí?, hay evidencia comparativa también, en donde también se convoca una vista para la oposición, ¿sí? Y en este orden, una vista para resolver la solicitud cautelar y una vista también para la oposición, ¿sí?, en donde se puede discutir todos los aspectos relacionados con la oposición también. Si es que no se quiere una vista, entonces al menos se establezca una regla en la que se corra traslado a la parte solicitante de la medida para que también se pueda pronunciar, pueda también decir algo al respecto de la oposición. Por tanto, yo creo que para ir concluyendo, la figura de la oposición, desde mi punto de vista, creo que viene bien que se mantenga para el tema del procedimiento cautelar sin escuchar a la contraparte, pero debe mejorarse en su regulación, es decir, deben establecer reglas claras de cómo la parte afectada, posiblemente afectada con la medida, pueda ejercer su contradictorio, ¿sí? Si es que ya no se le dio la oportunidad de manera previa, al menos es necesario establecer reglas claras de cómo puede defenderse de manera diferida a partir del uso de esta oposición. Y creo que ahí hay bastantes cosas que hacer. No creo en esta idea de que la práctica jurisdiccional pueda solucionar todo. Creo que sí, la idea es hasta donde se pueda, ¿no? Hacer un proyecto de reforma no se puede escatimar en reglas, ¿no? Sobre todo que hay también una práctica jurisdiccional que los operadores de justicia siempre tienden a buscar que sus decisiones estén necesarias y exclusivamente respaldadas en un texto legal para tomar una decisión. Siempre miran en qué artículo está. Si no está en artículo, no lo utilizan. Entonces, si esto es así, vendría bien también reformar esta oposición, mejorarla, establecer reglas claras sobre cómo puede también participar la parte afectada de la medida en estos casos. Eso sería todo en cuanto a la oposición que quería conversar con ustedes. Muchas gracias.